Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Bueno, hoy exploramos un terreno verdaderamente complejo, un punto exacto donde la ciencia histórica objetiva, la filosofía pura y la experiencia de la fe chocan de frente. Hola, encantada de estar aquí para este análisis a fondo. Y sí, es un choque monumental. Totalmente. Imaginemos por un momento la tarea colosal de interpretar textos antiguos y sagrados. No se trata simplemente de traducir palabras de idiomas muertos. O sea, es el intento de descifrar qué significan esos escritos milenarios para el mundo moderno. Exacto, para la gente de hoy en día. Eso es. Nuestro punto de partida en esta ocasión es un artículo académico sumamente revelador. Está escrito por Eckhard V. Stegemann. Y, bueno, el texto analiza la convulsa historia de la investigación teológica, centrándose en una figura gigantesca del siglo XX. Rudolf Bultmann. Vale, Rudolf Bultmann, efectivamente. La misión de este análisis es desentrañar cómo la teología moderna ha intentado reconciliar, a lo largo de los siglos, la frialdad de la investigación científica e histórica con la interpretación viva y personal de la fe. Creando en el proceso una tensión intelectual que sinceramente roza el drama en muchos momentos. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por lo que el autor llama el doble origen de la teología del Nuevo Testamento en el mundo protestante. Parece que esta disciplina nació ya con, no sé, una especie de fractura interna. Una crisis de identidad desde el primer día, sí. Es una forma excelente de visualizarlo. El texto de Stegemann arranca exactamente en ese punto de fricción. Identifica una tensión fundacional en el protestantismo. Por un lado, tenemos el principio clásico que sostiene que la Biblia es la única fuente y criterio de toda verdad divina. Un documento con autoridad absoluta. Incuestionable, exacto. Sin embargo, por otro lado, entra en juego la poderosa influencia de la Ilustración y lo que denominamos el historicismo. Claro, la razón y la ciencia entran en escena. Y esta corriente intelectual comienza a analizar la Biblia desde una perspectiva radicalmente distinta. Ya no como un dictado directo del cielo, sino como un documento humano. Escrito por personas con sus propios sesgos. Personas específicas, con agendas específicas, en momentos históricos concretos. Y profundamente condicionado por las culturas de su época. La escritura se convierte en un objeto de estudio científico y secular. Madre mía, me pregunto cómo se puede sostener ese equilibrio. Es como intentar caminar con un pie en un barco y el otro en el muelle mientras el barco zarpa. Es una imagen muy gráfica, pero tal cual. Si aplicamos métodos puramente científicos que excluyen la idea de un milagro, la autoridad de ese texto tiene que tambalearse por fuerza. ¿Hubo algún momento en el que alguien intentara poner orden en este caos metodológico? Lo hubo, sí. El autor nos sitúa a finales del siglo XVIII. Concretamente, en el año 1787, aparece una figura llamada Johann Philipp Gabler. ¿Gabler? Vale. Gabler propone que la única manera de evitar que todo el sistema colapse es dividir la disciplina teológica en dos ramas completamente independientes. Cortar por lo sano. Literalmente. Por un lado, establece la teología bíblica, cuya única función es la investigación estrictamente histórica. O sea, averiguar qué creían los primeros cristianos. Eso es, averiguar qué se creía en el pasado sin juzgarlo. Y por otro lado, define la teología dogmática, que es la encargada de formular lo que se debe creer en el presente, la doctrina actual. Pues parece una solución muy pragmática sobre el papel. Separas el departamento de historia del departamento de creencias y evitas que se peleen en los pasillos. Lo fascinante aquí es cómo esta separación temporal y metodológica creó una crisis muchísimo mayor a largo plazo. ¿Ah, sí? Al aislar lo que ocurrió en la historia antigua de lo que el texto significa para el creyente en el presente, surge un dilema estructural inevitable. Claro, el abismo entre el pasado y el presente. Si aceptamos que la Biblia es producto de la historia humana, llena de las limitaciones, visiones del mundo anticuadas y contradicciones de la antigüedad, ¿cómo puede seguir dictando normas divinas hoy? Exactamente. Sometido a la lupa implacable de la historia, el Nuevo Testamento empieza a parecer simplemente un capítulo más en la vasta historia de las religiones mediterráneas antiguas. Claro, pierde su aura de excepcionalidad y se convierte en un documento antropológico más. Esto tiene que haber provocado un pánico intelectual enorme. Un pánico absoluto por salvar la relevancia del cristianismo ante este relativismo. El documento menciona a alguien que intentó usar la filosofía pura para salir de este aprieto, Ferdinand Christian Baur, ¿verdad? Correcto. Stegemann nos introduce al trabajo de Baur.
Para rescatar la teología de este callejón sin salida, Baur recurre al idealismo filosófico. Específicamente a las ideas de Hegel. A Hegel, sí. Baur decide que la historia del cristianismo no es una simple acumulación de eventos aleatorios descubiertos por arqueólogos. Él dice que representa un progreso dialéctico. Un progreso dialéctico. Detengámonos un segundo porque la filosofía hegeliana tiene tela. Sí, es bastante densa. Cuando hablamos de progreso dialéctico, para ponerlo en términos sencillos, estamos hablando de un choque de ideas, ¿no? Exactamente. Como si tuviéramos una idea original, luego surge una idea opuesta que choca con ella, y de esa pelea nace una tercera idea que es una versión superior. Esa es una analogía perfecta para entender el método de Baur. Según su análisis, la primera idea, la tesis, era lo que él llamaba el petrinismo. Por el apóstol Pedro. Eso es, representaba el cristianismo originario profundamente arraigado en el judaísmo y sus leyes. Luego surge la idea opuesta, la antítesis. Que sería el paulinismo, por Pablo. Exacto, un cristianismo libre de la ley judía y con vocación universal. Y del choque prolongado entre estas dos visiones nace la síntesis. La Iglesia Católica primitiva. Entra en el Evangelio de Juan. Lo interpreta como la forma más pura de religión. Una espiritualidad tan elevada y racional que dejaba atrás cualquier atadura a la historia material. Es asombroso cómo transforma una historia de pescadores del siglo I en un tratado de filosofía alemana abstracta. Es un giro monumental, desde luego. Pero, leyendo el artículo, hay una consecuencia en esta teoría que resulta muy preocupante. Es imperativo reportar esto manteniendo una estricta neutralidad sobre el texto. Para que Baur pudiera elevar su versión a religión absoluta, el sistema requería un escalón inferior. Un escalón que debía ser superado. Y según señala el autor, ese escalón inferior fue el judaísmo. En esta visión hegeliana, la religión judía fue categorizada como algo meramente material y reaccionario. Una etapa primitiva, que la marcha de la historia tenía que dejar atrás. Es crucial notar cómo un intento intelectual de defender una teología terminó generando, según el texto, una estructura de pensamiento que devaluaba sus propias raíces. Es una observación fundamental. Stegemann hace mucho hincapié en esta devaluación sistemática y nos pide que no la perdamos de vista porque tendrá repercusiones éticas inmensas. Me lo imagino. Sin embargo, volviendo a la evolución de las ideas, resulta que esta visión tan optimista y racional de Baur tampoco se sostuvo. La historia rara vez es tan pulcra como los filósofos desearían. A finales del siglo XIX irrumpe un nuevo grupo de académicos conocidos como la Escuela de la Historia de las Religiones, liderados por Wrede y Bousset. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque este nuevo grupo empieza a escarbar en las mismas fuentes, pero llegan a una imagen del cristianismo primitivo que no tiene nada de racional. Nada en absoluto. No encuentran a filósofos debatiendo ideas abstractas en salones. Descubren un movimiento impregnado de misticismo, de fenómenos de éxtasis, y dominado por la apocalíptica. Visiones del fin del mundo, juicios inminentes. Intervenciones cósmicas. ¿Cómo explica este grupo semejante desconexión con la teoría anterior? El artículo detalla la tesis central de Wilhelm Bousset en su obra Kyrios Christos, publicada en 1913. Bousset traza una línea evolutiva fascinante. A ver. Demuestra que el cristianismo primitivo comenzó en Palestina como una esperanza mesiónica judía muy específica. Las comunidades esperaban la llegada inminente de un Mesías humano y judío para restaurar el orden. En un contexto del fin de los tiempos. Exacto. Pero el cambio drástico ocurre cuando este movimiento sale de Palestina y se adentra en el mundo helenístico. Dominado por la cultura griega y pagana. Para visualizarlo, es como si un pequeño movimiento de resistencia cruzara las fronteras y al absorber la cultura vecina, se transformara en una institución global completamente distinta. Con ceremonias y símbolos irreconocibles para los fundadores. Una comparación muy ilustrativa. En ese nuevo entorno, el movimiento absorbe las prácticas religiosas. Jesús deja de ser visto únicamente como el profeta esperado. Y pasa a ser adorado en el tiempo presente, dentro de rituales y sacramentos. Se le empieza a venerar como una deidad, bajo el título de Kyrios. El Señor. El Señor, Bousset argumenta que es en esta transición, al instaurar el culto a una deidad presente e incorporar influencias místicas, cuando la fe cristiana rompe con sus raíces y se transforma en otra religión. Es un viaje intelectual vertiginoso. Pasamos de intentar entender la Biblia como historia objetiva a convertirla en filosofía hegeliana.
para luego descubrir que se parecía más a un culto helenístico obsesionado con el apocalipsis. Todo este torbellino de teorías parece el preludio perfecto para la figura central del artículo. Llegamos a la mitad del siglo XX y entra en escena Rudolf Bultmann. Una figura verdaderamente titánica en este campo. A partir de 1948, publica su Teología del Nuevo Testamento. Su ambición es gigantesca. Quiere resolver esta guerra entre la investigación histórica y la necesidad de una fe viva, y decide apoyarse en otra corriente filosófica. Así es, Bultmann recurre a la fenomenología existencial, fuertemente influenciado por Martin Heidegger. Heidegger. Palabras mayores. Para comprender su impacto hay que entender la decisión más radical que toma Bultmann. Según el análisis de Stegemann, Bultmann llega a la conclusión de que el Jesús histórico es irrelevante para la fe cristiana. O sea, la figura terrenal, el maestro judío que predicaba en Galilea, es irrelevante. Teológicamente irrelevante. Para Bultmann, todos los datos biográficos que los arqueólogos puedan desenterrar pertenecen a la historia interna del judaísmo. No a la teología del Nuevo Testamento. Resulta casi un contrasentido escuchar que el fundador de una fe sea irrelevante para esa misma fe. Puede sonar chocante, desde luego. Es como decir que, para entender un gran invento, la biografía personal del inventor no importa en absoluto, solo importa cómo usamos el invento hoy. ¿Cómo justifica Bultmann esto? Bultmann argumenta con una lógica muy estructurada. Él postula que la verdadera teología no nace de las enseñanzas éticas del Jesús histórico antes de la crucifixión. Entonces, ¿cuándo empieza? El cristianismo verdadero comienza en el instante preciso en el que el proclamador del mensaje se convierte en el proclamado. El proclamador se convierte en el proclamado. Y para explicar esto, Stegemann introduce el concepto central de Bultmann, el querigma. El querigma. Esta palabra griega significa el mensaje proclamado. Para Bultmann, la fe no consiste en un asentimiento intelectual a hechos históricos del pasado. Hacer depender la salvación de si un historiador puede probar un milagro es absurdo. Y muy frágil. Si la fe depende de la historia y mañana se descubre un pergamino que contradice esa historia, la fe entera se derrumba. Absolutamente. Entonces, si no es creer en el pasado histórico, ¿qué es este querigma? El querigma es una interpelación, un llamado urgente que ocurre en el momento presente del individuo. Es un evento existencial. Un llamado en el aquí y el ahora. Escuchar el mensaje exige tomar una decisión personal, ahora mismo. Una decisión que transforma la forma en que el ser humano se comprende a sí mismo. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que Bultmann redefine la religión de raíz. Si conectamos esto con el panorama general, exacto, la religión ya no es creer en dogmas antiguos. Es una experiencia de liberación. Liberación existencial. Al responder al querigma, el individuo se libera de su angustia, de su intento de asegurarse a sí mismo y de su apego a las cosas materiales. A este proceso de desapego, Bultmann lo llama Entweltlichung, ¿no? Correcto. Un término que podemos traducir como desmundanización. Desmundanización. Desconectar la fe del mundo material por completo. Cuando se lee sobre una teología que insiste de forma tan extrema en separar la fe del mundo real, es inevitable preguntarse el motivo. Siempre hay un contexto vital detrás. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué esta necesidad obsesiva de crear un refugio puramente existencial? El artículo hace una conexión histórica que me parece la clave de todo este ensayo. Es una lectura psicológica e histórica muy profunda por parte de Stegemann. Relaciona la teología de Bultmann con el trauma desgarrador del siglo XX. Hay que situar a Bultmann en su época. Atraviesa el colapso de la civilización durante la Primera Guerra Mundial. Y luego es testigo de los horrores indescriptibles del nazismo. De la Segunda Guerra Mundial. Ante una carnicería de proporciones industriales, el mundo terrenal se revela como un matadero sin sentido. Pensemos en lo que eso implica para un pensador. Si tu fe exige ver la mano divina actuando en eventos históricos, y los eventos son campos de exterminio, tu fe no tiene dónde sostenerse. Se vuelve insoportable. Tiene todo el sentido del mundo buscar una fe inmune a la historia. Si el querigma es un evento interno, las bombas no pueden destruirlo, ni los dictadores legislar contra él. Es una motivación completamente comprensible frente al abismo.
Sin embargo, Stegemann avanza hacia una crítica demoledora en su análisis. Introduce la paradoja trágica de Bultmann. A nivel personal, el comportamiento de Bultmann fue intachable frente a la tiranía. Perteneció a la Iglesia confesante, la facción que resistió al régimen nazi. Y se opuso a los llamados cristianos alemanes que colaboraban con el antisemitismo. Es vital dejar claro ese historial personal irreprochable, como atestiguan pensadores como Hans Jonas. Exacto. Pero aquí viene el giro. A pesar de su integridad, Stegemann argumenta que el sistema teológico de Bultmann arrastraba una herencia oscura. ¿Viejos prejuicios académicos heredados? Para construir este concepto de desmundanización, Bultmann necesitaba un antagonista conceptual y convirtió a la religión judía en el paradigma de lo negativo. El autor señala que utilizó el judaísmo como símbolo teológico de la autoilusión humana. El ejemplo de una religión atrapada en este mundo, obsesionada con la ley y la historia material. Las ramificaciones de esto son severas. El texto explica que al querer purgar al cristianismo de su herencia apocalíptica judía, amputó algo vital. Porque la esperanza apocalíptica no era solo un relato sobre el fin de los tiempos. En su esencia, era un grito de protesta contra la injusticia terrenal. Una demanda férrea de que la justicia interviniera aquí y ahora para derrocar a los opresores. Ese reclamo de justicia material y convertir la salvación en algo puramente interno. La teología se vuelve inofensiva para el poder. Pierde su impulso ético contra la injusticia del mundo real. Es una tragedia intelectual asombrosa. En su intento por proteger la fe de los horrores del mundo, creó una teología de la interioridad que carecía de anticuerpos para resistir las injusticias sistémicas. Y claro, el debate teológico nunca se detiene. Esta postura no quedó sin respuesta. Imagino que hubo un contragolpe importante. La reacción fue contundente. Y la ironía es que provino de los propios alumnos de Bultmann. El texto destaca la rebelión intelectual de Ernst Käsemann. Käsemann rechaza las premisas de su maestro. Afirma categóricamente que el Jesús histórico no es irrelevante. Lo considera el fundador ineludible de la teología, pero el golpe sobre la mesa más fuerte es su reivindicación de la apocalíptica, ¿no? Sí. En contra de Bultmann, Käsemann formula la famosa frase de que la apocalíptica fue la madre de toda la teología cristiana. La madre de toda la teología cristiana. Demuestra que figuras como el apóstol Pablo no eran existencialistas del siglo XX. Eran pensadores determinados por la esperanza apocalíptica y el conflicto histórico. Es un intento de devolver la teología a la tierra, obligándola a mancharse las manos de nuevo con la historia, lo que nos lleva al escenario contemporáneo que plantea el autor. Tras el idealismo de Baur, los cultos de Busset y el vacío de Bultmann, hay un esfuerzo por recoger los pedazos. Aparecen figuras como Peter Stuhlmacher impulsando el retorno a una teología bíblica. Es un esfuerzo colosal de síntesis. Buscan reunir lo que los siglos habían separado, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La premisa es que es imposible comprender la literatura temprana sin aceptar que la mente de sus autores estaba formada por las escrituras judías. El objetivo actual es encontrar un centro unificador, un hilo conductor teológico que atraviese esa inmensa diversidad de autores y visiones. Tienen el reto monumental de dar sentido a toda esa multiplicidad de voces sin silenciar a ninguna. Viendo el recorrido completo de este análisis, es casi vertiginoso. Desde luego que lo es. Empezamos con la confianza ciega de la razón hegeliana. Bajamos a las calles para descubrir cultos helenísticos irracionales. Y fuimos testigos de cómo la teología buscó refugio en el aislamiento existencial tras las guerras mundiales. Es fascinante ver que cada generación lee, interpreta y moldea estos textos a través de las lentes de sus propias crisis y traumas históricos. Esto plantea una pregunta importante, una reflexión con la que el autor cierra magistralmente recurriendo a la idea de la inagotabilidad del texto. Un concepto de pensadores como Heinrich Ott. Reconocer que la Biblia es un coro inmenso de voces diversas nos lleva a una encrucijada. A ver. Si un mismo cuerpo de textos ha inspirado un tratado filosófico, ha sido descrito como registro de cultos irracionales y ha servido para un llamado al aislamiento existencial, Sí. ¿es posible que alguna vez alcancemos una teología definitiva? ¿O es precisamente esta multiplicidad inagotable, este proceso de reescribir nuestra comprensión en cada generación, la única teología verdadera que existe? Dejar esa pregunta resonando para quien nos escucha es el final perfecto para una inmersión profunda que nos ha exigido cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la historia y el pensamiento milenario. Ha sido un recorrido intenso y necesario. Sin tomar atajos, a quienes nos acompañan en este proceso de desentrañar textos complejos,
Gracias por prestar su tiempo y curiosidad a un tema de este calibre. La puerta queda abierta para seguir investigando. Hasta la próxima inmersión profunda.